Estamos con la doctora Aurelena Cadavid. Le damos la bienvenida, mucho gusto en tenerla acá. Muchísimas gracias también por vincularse a este proyecto de Derecho de Familia para Todos, por ser parte de este proyecto de Todas y Todos por ELSI. Y muchas gracias también a todos los alumnos que se están conectando y que están presentes hoy en este día, en esta clase. La doctora Aurelena Cadavid es abogada litigante, especialista en Derecho de Familia, docente de pregrado en la Universidad Pontificia Bolivariana y de posgrado en la Universidad del Cauca. Le damos la bienvenida, doctora. Le doy paso a su ponencia de hoy. Bienvenida. Muchas gracias nuevamente a todos y muchas gracias también a nuestros amigos de Wikilawyers por facilitarnos este espacio para llegar a ustedes con este curso. Bienvenida, doctora. Gracias, Jaime. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Pues me complace estar esta mañana de este sábado con ustedes hablando de un tema tan interesante en materia de familia como es la filiación, ¿sí? Es un tema muy profuso, es un tema profundo, es un tema de muchísimo movimiento jurisprudencial. Por consiguiente, pretender una mañana en 3 horas abordar el tema con todo lo que conlleva el tema de la filiación, pues es bastante complejo. Es más, es imposible tratarlo de abordar. No obstante, he tratado de escoger los temas que me parecen columna vertebral en materia de filiación, que considero que todos los abogados debemos manejar. En algunos aspectos recordaré cosas que de pronto ya muchos manejan, pero no obstante, como no conozco el público al cual me estoy dirigiendo, voy a partir de conceptos básicos en materia de filiación y de ahí voy a desarrollar un poco en torno a cómo se han movido esos conceptos jurisprudencialmente, especialmente después de la ley 1060 de 2006 y también algunas posiciones personales o algunas críticas que hago frente a algunos conceptos. Vamos entonces a comenzar partiendo del concepto básico de filiación. El término filiación viene de un término latín que es filius o filii, que significa hijo o hija. Y de ahí viene el concepto de filiación. ¿Qué se entiende por filiación? Lo entendemos como un vínculo o relación jurídica que une a un hijo o a una hija con su madre o con su padre. Ese vínculo tiene en principio su fundamento en un hecho natural que es la procreación, pero también el vínculo de la filiación no solamente parte de ese vínculo natural a partir de la procreación, sino que también tiene otras fuentes: la adopción, la reproducción humano-asistida, también tenemos la crianza o, como lo denominan en otros países, parentesco por socioafectividad. En la legislación colombiana no existe ninguna definición como tal del concepto de filiación. Y para ello, pues, nos tenemos que remitir a la doctrina, a la jurisprudencia para sacar los conceptos. Yo, por cuestiones de tiempo, no me voy a remitir a todos los conceptos que la doctrina trae, ni tampoco a todos los conceptos que la jurisprudencia ha traído, pero me quiero centrar en una sentencia que, de las muchas que he leído en el tema, me gusta el concepto que de filiación trae. Y es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de noviembre de 2006. Yo quiero hacer una precisión antes de continuar metodológica, y es que generalmente yo no uso diapositivas en mi exposición. En algunos eventos, como tenemos pues un tiempo largo de 3 horas, voy a hacer uso de una pantalla compartida en algunos eventos con el fin de que podamos, cuando considere que algún concepto pues lo debemos leer conjuntamente, ¿sí? Entonces, en este momento les voy a compartir el concepto de filiación que les traigo en esta mañana. Es de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de noviembre de 2006
dice, si bien suele decirse que la filiación en general es simplemente la afirmación jurídica de un nexo biológico que une al padre o a la madre con el hijo, o para decirlo en términos de Puig Peña, el estado jurídico que la ley le asigna a determinada persona, deducido de la relación natural de procreación que lo liga a otra, lo cierto es que estas definiciones que derivan contundente e ineludiblemente la filiación del hecho biológico de la procreación no puede recibirse de la manera axiomática como pareciera plantearse. Habida cuenta que en un plano de estricta juridicidad, ese vínculo, el de la paternidad, puede existir a pesar de que su padre e hijo no estén ligados por un lazo sanguíneo. Al respecto, no puede olvidarse que los conceptos de padre, madre e hijo hunden sus raíces en definiciones eminentemente culturales antes que biológicas. Es decir, si se quisieran mirar las cosas desde una perspectiva exclusivamente natural, habría que hablar de progenitor y de procreado. Pero en los términos de la ley, el criterio relevante es el de padre o madre. Relaciones estas que el ordenamiento jurídico construye a su medida sin adoptar necesariamente la causalidad física o biológica propia de la naturaleza. Entonces, en este momento quiero resaltar esta última parte de la definición, cuando nos dicen que la filiación, más que el resultado de un nexo biológico, la filiación y el concepto de padre y madre frente a los hijos es el resultado de concepciones culturales. Si fuera un nexo biológico, nosotros solamente hablaríamos de progenitor y de procreados y reduciríamos la filiación única y exclusivamente a la consanguinidad. Pero como la filiación trasciende ese vínculo consanguíneo y nos lleva a los conceptos de paternidad y de maternidad, hay que centrar esos conceptos más en desarrollos culturales que en desarrollos biológicos. ¿Cuál es el efecto principal que a mi modo de ver tiene la filiación? Jurisprudencial y doctrinariamente se le dan muchos efectos, pero el que yo concluyo que es el efecto más importante es que la filiación me lleva a determinar el estado civil de una persona. Y recordemos que el estado civil es esa situación jurídica de una persona natural en una familia determinada y en la sociedad que determina a esa persona o que le determina a esa persona su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Como el derecho de filiación o como la filiación me determina el estado civil, y ese estado civil es uno de los atributos de la personalidad, por consiguiente, el derecho a establecer la filiación es un derecho de carácter fundamental, porque ese derecho a establecer la filiación determina la identidad de una persona. Y por consiguiente, esa identidad hace parte de esos derechos personalísimos de los sujetos y es un derecho con categoría de fundamental. Históricamente, ¿qué sistemas se conocen para determinar la filiación? O mejor, o digámoslo de una manera más precisa, ¿qué sistemas se han conocido para determinar la filiación? Han existido varios sistemas a través de la historia para que se determine una filiación. El primer sistema fue un sistema negativo o indiferente frente a la paternidad o frente al parentesco masculino. ¿Cuándo se daba esto? Cuando estábamos en una época exogámica. La filiación no se determinaba por línea paterna porque la mujer tenía relaciones sexuales con los hombres y no había un deber ni una obligación de fidelidad. Por consiguiente, como estábamos en una época completamente exogámica, no había forma de determinar con quién había vínculo filial por línea paterna. Pero como sí sabíamos qué hijo nacía de qué mujer, en esa etapa, pues la filiación
En sus orígenes se determinaba solamente por línea materna. Posteriormente, pasamos a un sistema arbitrario para determinar la filiación, y ese sistema arbitrario es el que hacía descansar la paternidad en la voluntad del hombre. Es decir, solamente si el hombre lo quería, declaraba que un determinado bebé recién nacido era su hijo, pero dependía el sistema de filiación en la voluntad exclusiva del hombre. Este sistema tuvo vigencia en el derecho romano primitivo, también en Grecia, en Medio Oriente, en los pueblos germánicos. A ese sistema en Roma se le llamaba el tolere liberum, que se entendía como la aceptación del hijo como propio por el pater familia. Al hijo se le colocaba en el suelo y si el padre lo levantaba era una señal de aceptación, y a ese levantamiento se le llamaba el tolere. Por consiguiente, cuando el hijo era levantado por el pater familia, había un reconocimiento del vínculo filial. Posteriormente surge el sistema legal, según el cual la ley es el que asigna la paternidad. Este sistema tuvo vigencia en Roma después del sistema arbitrario, es decir, del sistema donde el padre determinaba si un hijo era suyo o no, porque en este la ley era la ley determinaba la filiación. Y la filiación aquí dependía del vínculo nupcial. Entonces, si había un vínculo nupcial, a los hijos productos de ese vínculo, al hombre con el cual la mujer estaba casado, frente a esos hombres se les atribuía la paternidad de los hijos que nacieran en ese vínculo. Este sistema primigeniamente no se mezclaba con el sistema judicial. Es decir, no le era permitido en un principio probar al cónyuge o probar al marido que el hijo de la mujer no era su hijo. O sea que en un principio el hecho de las nupcias hacía por ley que ese hijo del hombre que tenía las nupcias vigentes y que los hijos nacían bajo ese matrimonio fueran hijos de él sin permitirle al hombre probar en contra. Posteriormente surge el sistema judicial, donde ya la paternidad sí se podía desvirtuar a pesar de que la ley la asignara a través de un sistema que actualmente rige, que es el sistema de las presunciones, ¿sí? Y a pesar de que legalmente existiera ese sistema de las presunciones, judicialmente se podía determinar que un hijo, a pesar de que se presumía que lo era de un determinado varón, pues la realidad es que no lo era. Y por último, tenemos un sistema mixto que conjuga los elementos de los tres últimos sistemas mencionados. Vamos a mirar más adelante cuáles son los sistemas o cómo se aplican los sistemas de determinación de la filiación en Colombia, y vamos a concluir que nosotros aplicamos estos tres sistemas. Tenemos un sistema voluntario cuando tenemos el reconocimiento de hijos, ahí aplicamos un sistema voluntario. Tenemos un sistema judicial que sirve para desvirtuar presunciones o para determinar la filiación cuando en virtud de la presunción no fue inicialmente determinada, y tenemos un sistema mixto que mezcla estos sistemas. ¿Cuál es el fundamento del sistema de las presunciones? El fundamento del sistema de las presunciones nos lo recuerda Arturo Valencia Sea en una sentencia del 20 de febrero de 1958, donde se estableció que las presunciones tenían como sustento la falta de conocimiento real acerca de quién es el padre y la suposición, ¿sí?, que establece la ley de que la mujer casada es fiel. Realmente determinar la paternidad con certeza, pues actualmente se puede hacer a través de los sistemas, a través de la ciencia y a través
de la prueba de ADN, que es lo que la ciencia nos tiene para el momento con mayor probabilidad o con mayor índice de certeza. Pero en su momento, cuando estas pruebas no existían, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando no había ningún tipo de pruebas científicas, entonces la presunción de paternidad partía de un hecho y era que biológicamente no se podía determinar a ciencia cierta la filiación. Pero se partía de otro hecho y era que la mujer era fiel, la mujer casada es fiel en virtud de la obligación de fidelidad que trae nuestro Código Civil y que en virtud de esa obligación de fidelidad solamente sostiene relaciones sexuales con su cónyuge y por consiguiente los hijos que nacen de ese matrimonio van a tener por padres al marido de la mujer. Ese pues es el fundamento del sistema de las presunciones. ¿Qué otros fundamentos tiene el sistema? Partimos, la presunción, parten de un hecho cierto, que es el nacimiento. Sabemos un día exacto que es el nacimiento de un hecho cierto, y de ese hecho cierto vamos a colegir o a deducir cuál es la época probable o la época en la que se debió haber dado la concepción. Según nuestro sistema y según la presunción que establece el artículo 92 del Código Civil, la concepción en nuestro sistema civil no debe durar menos de 180 días ni más de 300 días. O sea que entre el día 180 de la concepción y el día 300 debe existir, entre el día 180 y el día 300 debió haber existido la concepción. Entonces, ¿cómo llegó ahí? A través de un hecho cierto, que es el parto o el nacimiento, se presume el tiempo durante el cual fue concebido el ser humano. Una fecha que debe distar del nacimiento no menos de 180 días y no más de 300. Durante ese interregno de los 120 días, se presume que existió la concepción. Y si la mujer fue casada, se presume que si existía cohabitación con el marido, si no se generaba la separación o no había separación de cuerpos, se presumía que ese marido era el padre de ese hijo que fue concebido durante ese interregno, o sea, durante esos 120 días. Sin embargo, esta presunción es una presunción de hecho, pater is est, es una presunción que admite prueba en contrario, porque a pesar de que se parte la obligación o del fundamento de que la mujer por obligación legal es fiel, es posible entrar a probar en contrario. ¿Cómo tenemos clasificada la filiación nosotros en Colombia? Actualmente, en virtud, no me voy a remontar a todos los cambios que ha tenido la filiación, pues porque por cuestiones de tiempo considero que no me da si parto de toda la historia de la filiación. Voy a partir en este momento cómo tenemos clasificada la filiación en Colombia. Nosotros tenemos primero una filiación presunta, que esa filiación presunta es matrimonial o filiación presunta extramatrimonial. Tenemos una filiación propiamente extramatrimonial, o sea, de hijos que no han sido nacidos en unión marital de hecho, o que no fueron concebidos, mejor, en unión marital de hecho. Tenemos una filiación basada en la adopción. Tenemos una filiación por técnicas de reproducción humano asistida, que todavía no está regulada en Colombia, pero hace parte del proyecto de reforma al Código Civil. Y tenemos una filiación basada en la crianza, que los países latinoamericanos denominan filiación por socioafectividad. Esta filiación basada en la crianza o por socioafectividad
tampoco está regulada en la ley, ha sido única y exclusivamente desarrollo jurisprudencial, con algunos fundamentos normativos, pero no con el desarrollo legal que debería tener. ¿Cuáles son o qué tipos de filiación tenemos desarrollado legalmente? Tenemos la filiación presunta, matrimonial o extramatrimonial, y la filiación propiamente extramatrimonial. Vamos a hablar primero de la filiación presunta matrimonial y posteriormente de la filiación presunta extramatrimonial. ¿Cuál es la filiación presunta matrimonial? Los hijos presuntos matrimoniales son aquellos que han sido concebidos durante el matrimonio de sus padres o los concebidos antes, pero que fueron legitimados por el matrimonio posterior de sus padres. La regulación legal de este tipo de filiación se encuentra en los artículos 213 y siguientes del Código Civil. En la primera, los hijos concebidos durante el matrimonio, artículo 213, y los hijos legitimados por el matrimonio posterior, artículo 236. ¿Qué me dice? Yo invito para que todos trabajemos con el Código Civil en la mano, para que cuando hagamos referencia a algunas normas podamos hacer una lectura conjunta. ¿Qué nos dice el artículo 213 del Código Civil? Nos dice, el hijo concebido durante el matrimonio tiene por padre a los cónyuges, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación. Entonces, partamos de la base. El artículo 213 me dice, el hijo concebido durante el matrimonio tiene por padres a los cónyuges, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende por hijo concebido durante el matrimonio? O cuando mejor se presume que la concepción es durante el matrimonio. Entonces, ya ahí me voy al artículo 214. Y el artículo 214 me dice lo siguiente, el hijo que nace después de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio. Todavía no voy a hacer mención a la unión marital, de hecho, se reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges, excepto en los siguientes casos. Entonces, ¿cuándo se presume que la concepción ocurrió durante el matrimonio? El hijo que nace después de expirados los 180 días subsiguientes a la celebración del matrimonio, porque acabamos de ver que según nuestra legislación se presume que el embarazo dura mínimo 180 días y máximo 300. Se parte de que el hijo fue concebido en el matrimonio si nace por lo menos al día 181 de haberme yo casado. Si yo me caso hoy y nace un hijo de ese matrimonio que hoy contraigo a partir del día 181, se va a presumir que ese hijo fue concebido durante el matrimonio. Y el hijo también va a ser presunto matrimonial el que nace pasados o el que nace hasta el día 300 de la terminación del matrimonio. Es decir, hoy terminó el matrimonio por muerte, divorcio, nulidad, cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, y si nace un hijo máximo hasta el día 300, contados desde la disolución o anulación del matrimonio, hasta ese día 300, se va a presumir que ese hijo es un hijo concebido en el matrimonio, que es un hijo matrimonial. La presunción la tienen los hijos que nacen pasados 180 días siguientes a la celebración del matrimonio o que nacen hasta el día 300, contados a partir de la disolución del vínculo. Esta presunción es legal, ¿sí? Es una presunción iuris tantum, admite prueba en contrario. ¿Cómo se desvirtúa esto? A través de un proceso de impugnación o también de investigación, como más adelante lo vamos a ver. Y es una presunción que actualmente se aplica a ambos padres, tanto a la madre como al padre.
Y dirán ustedes, pero no, pero pues, la maternidad es un hecho. Vamos a ver más adelante, si el tiempo no lo permite, que no solamente la maternidad se parte del parto, y valga la redundancia, o no solamente se infiere del parto, sino que también puede haber una maternidad, por ejemplo, producto de unas técnicas de reproducción humano asistidas que tienen una regulación muy especial, porque lógicamente en esas técnicas, cuando la inseminación es heteróloga, pues se haga una prueba de ADN desde el mismo momento en que yo elijo el medio, pues yo ya sé que no va a haber identidad biológica, pero más adelante lo entramos a mirar. Y tenemos como hijos matrimoniales a los hijos legitimados. Hijos legitimados. Artículos 237 a 249 del Código Civil. ¿Cuáles son los hijos legitimados? Son los hijos concebidos antes del matrimonio, pero legitimados por el matrimonio posterior que contraen sus padres. Recordemos que existen dos clases de legitimación. Tenemos la legitimación ipso iure o de pleno derecho y la legitimación voluntaria o también denominada legitimación por instrumento público. ¿Cuál es la legitimación ipso iure o de pleno derecho? Se produce en dos situaciones. Es el hijo concebido antes del matrimonio de sus padres, pero nace después de él. Concebido antes, pero nace después de él. Entonces, si yo estoy en embarazo, me caso y al día 80 de estar casada, ¿sí? Mire que no estoy en el primer caso que les planteé, donde nacía expirado a los 180 días, sino que operó la concepción antes y el nacimiento dentro del matrimonio. En ese caso, el hijo queda legitimado ipso iure o de pleno derecho, ¿sí? Y ese hijo legitimado ipso iure o de pleno derecho por ese matrimonio posterior que contrajeron los padres, pasa a denominarse hijo matrimonial. Y vamos a ver que la filiación presunta, que se impugna su filiación, igual que el hijo presunto matrimonial. Tenemos la segunda forma de legitimación ipso iure o de pleno derecho, es cuando el hijo es concebido y nace también antes del matrimonio. Es concebido antes del matrimonio, nace antes del matrimonio, pero alcanza la calidad de hijo extramatrimonial frente a ambos padres por alguno de los medios autorizados en la ley, y luego los padres se casan. Ejemplo, es el caso de una pareja, ¿sí? Que tienen un hijo, aparece la madre, porque ya la mujer no tiene que hacer un reconocimiento expreso del hijo. El hecho del parto hace que se establezca o se determine la filiación, y el hombre, el varón, si hace el reconocimiento expreso de ese hijo en el registro civil de matrimonio o por cualquier otro medio que la ley permite, que también lo vamos a ver más adelante, se hace ese reconocimiento y esa pareja se casa. En ese evento, ese hijo también adquiere la categoría de hijo legitimado, y la legitimación es ipso iure o de pleno derecho. ¿Y qué legitimación tenemos voluntaria o por instrumento público? Se produce cuando el hijo no había sido reconocido por el padre, no había sido reconocido. Cuando contrae matrimonio la mujer con el padre, en esos casos, en el acta de matrimonio o incluso en la partida eclesiástica, porque la legitimación también se puede dar, voluntaria también se puede dar, no solo cuando el matrimonio es civil, sino también cuando es religioso. Entonces, en el acta o en la partida eclesiástica, consignan expresamente que van a legitimar al hijo. Entonces, con relación a la mujer, pues la filiación va a estar determinada, el hijo la tiene determinada, pero con relación al hombre no, su padre no la tiene determinada,
en el acta del matrimonio o en la partida eclesiástica se hace la respectiva anotación de la legitimación y